Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en faena con una de esas historias que casi todo el mundo cree que conoce, ¿no? La de Jonás y el gran pez. Sí, una que hemos oído desde pequeños, casi como un cuento. Eso es. Pero resulta que, como pasa a menudo, si te fijas bien, está llena de detalles que le dan una vuelta de tuerca a todo. Hoy vamos a analizar una perspectiva que sugiere que a veces un solo detalle puede encender la historia y mostrarnos que quedaba muchísimo por descubrir. Es que es una de esas historias que cuanto más la analizas, más compleja se vuelve. Para nada es un relato sencillo. Para nada. Nuestro punto de partida hoy es un análisis bastante agudo sobre Jonás, pero sobre todo se centra en la reacción de Nínive, que es absolutamente desconcertante. Totalmente inesperada. Así que nuestra misión va a ser intentar entender cómo es posible que un mensaje tan corto, tan seco, tuviera un impacto tan brutal en una superpotencia pagana. Y sobre todo, ¿qué nos dice eso de la forma en que se entregó el mensaje? Venga, vamos al lío, que aquí hay mucha tela que cortar. Vale, para empezar, vamos a situarnos. Tenemos a Jonás, un profeta que acaba de pasar por una experiencia, imposible de imaginar, que desafía cualquier lógica. Sí. Viene de una situación límite, por decirlo suavemente. Y después de eso, se planta en Nínive. Y hay que insistir en esto. Nínive no era un pueblo cualquiera. Era el corazón de un imperio. Una ciudad inmensa, orgullosa. Vamos, sería como la Nueva York o el Londres de su época. Un centro de poder militar, cultural, y por supuesto con sus propios dioses y su propio sistema de creencias, muy arraigado. Exacto. Y en medio de todo eso, aparece este extranjero y suelta un mensaje de, creo que son 8 palabras en el hebreo original, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ya está. Y ya está, no hay más. Sin explicaciones, sin teología, sin nada. De diplomacia. Un tuit apocalíptico. Es casi un insulto, por lo directo que es. No intenta convencer, solo anuncia. Lo normal, sería que lo ignorasen, o que lo tomaran por un loco y lo echaran de la ciudad al momento. Claro. Y sin embargo, ocurre lo más inesperado. La ciudad entera, desde el rey hasta el último ciudadano, escucha. Pero no es solo que escuchen. No, es que se lo toman increíblemente en serio. Se produce una reacción en cadena, masiva, de arrepentimiento. El texto bíblico lo describe de una forma muy gráfica, ¿no? La ciudad entera se viste de saco, se sienta en ceniza, su orgullo se hace añicos. Y ahí es donde salta la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Por qué? ¿Qué tenía ese mensaje tan escueto para atravesar las defensas de una cultura tan poderosa y tan ajena a ese Dios? Es que no tiene sentido si lo pensamos en términos de simple retórica. Es que no lo tiene. Un tipo aparece de la nada, suelta una frase y toda una metrópolis se viene abajo emocionalmente. Algo no cuadra. Exacto. Y la idea central que vamos a explorar es que la respuesta no está en las palabras de Jonás. Está en cómo llegó Jonás a Nínive. No fue una casualidad que estuvieran tan receptivos. Parece que el terreno, había sido preparado de una manera espectacular. La historia no empieza con el mensaje, empieza mucho antes. Y para entender esa preparación, tenemos que hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Intentar ver la escena con los ojos de un ciudadano de Nínive de aquella época. Claro. Hay que olvidarse de nuestra visión del mundo del siglo XXI. Pensemos en una cultura que interpretaba la realidad a través de mitos, de presagios, de señales divinas. Para ellos, el mundo hablaba constantemente en un lenguaje simbólico. Un mundo donde los dioses se manifestaban a través de fenómenos naturales, de acontecimientos inexplicables. No separaban lo natural de lo sobrenatural, como lo hacemos nosotros, claro. Totalmente. Entonces, imagina que estás en la costa, cerca de Nínive, un día normal. Pescadores, barcos, mercantes, la rutina. Y de repente, algo rompe esa normalidad. En el horizonte aparece una criatura marina enorme. Un pez gigantesco. Ya solo con eso. Pero es que no es que se quede a lo lejos, no. Se acerca a la playa, a la vista de todos. La gente se quedaría paralizada. Sería un espectáculo aterrador y fascinante a la vez. Un presagio en toda regla. Pero es que la cosa no acaba ahí. Delante de todo el mundo, esa criatura abre la boca y ¡pum!, expulsa a un hombre. Un hombre vivo. ¡Ostras! Para un momento, es que la imagen es brutal. Uf. Intenta procesar eso desde su mentalidad. No es un cuento, lo están viendo con sus propios ojos. Te rompe todos los esquemas.
Es un acontecimiento que está más allá de cualquier experiencia conocida. Y ese hombre, que sale de las entrañas de la muerte, por así decirlo, se pone en pie y empieza a caminar hacia tu ciudad. Ahí es donde todo cambia. El que llega a Nínive no es un simple predicador con una historia extraña que contar. El que llega es la historia misma. Claro. Es la prueba andante de un suceso imposible. Su mensaje no empieza cuando abre la boca para hablar. Su mensaje es él. Su sola presencia es un grito. Justo. Lo has descrito perfectamente. No es un profeta, es un testimonio andante. Un mensaje hecho de carne y hueso, que apesta a mar y a milagro. Totalmente. Es una señal viviente, algo que no puedes ignorar ni descartar como una locura. Estás viendo a un hombre que ha vuelto de un lugar del que nadie vuelve. Y claro, cuando ese tipo, esa evidencia andante, abre la boca y dice «la ciudad va a ser destruida», sus palabras no flotan en el aire. Caen con el peso de la criatura que lo acaba de vomitar en la playa. Claro. Y aquí hay una idea potentísima. Dios les habló en el idioma que ellos podían entender, en el idioma de su contexto, pero sin negociar ni una coma de la verdad. A ver. No dijo, vuestros dioses son válidos o vuestra mitología es correcta. No. Usó el canal que ellos tenían sintonizado, el de las grandes señales, para entregar un mensaje que venía de fuera de su sistema. Pero, ¿no hay un riesgo ahí? Al usar su idioma de señales y presagios, ¿no se corre el peligro de que malinterpreten el mensaje o lo mezclen con sus propias supersticiones? Es una pregunta muy pertinente. Pero la clave está en que la señal era tan abrumadoramente real y específica que rompía sus propias categorías. Ah, vale. Sus mitos hablaban de héroes que luchaban con monstruos marinos, pero eran historias del pasado. Aquí tenían un hecho presente, tangible. Un hombre real saliendo de un pez real. Esto no encajaba en sus mitos, los superaba. Los desbordaba. Exacto. La advertencia divina llegó envuelta en un acontecimiento que cortocircuitó todas sus defensas culturales. No era una anécdota, era un ultimátum celestial que exigía una respuesta inmediata. Vale, entiendo perfectamente lo del testimonio andante. La imagen es potentísima y explica la reacción de Nínive. Pero entonces a mí me surge una duda. Dime. Si todo estaba tan calculado para tener este impacto visual, ¿por qué elegir al mensajero más improbable? Jonás es el que no quiere ir, el que se rebela, el que huye. Parece una complicación innecesaria, ¿no? Totalmente. Si lo miras desde una perspectiva de eficiencia humana, es un error de casting monumental. Jonás es un profeta lleno de prejuicios contra la gente de Nínive, a los que considera enemigos. De hecho, más adelante en la historia se enfada muchísimo porque Dios los perdona. Él quería que fueran destruidos. Sí, él quería ver el juicio. O sea que me estás diciendo que si Jonás hubiera sido el profeta perfecto, obediente, dispuesto, y hubiera ido a Nínive a la primera, quizá el mensaje no habría funcionado igual. Pues, Es una idea bastante contraintuitiva, ¿no? Que su propio fallo fuera la clave del éxito. exactamente esa es la paradoja. Aquí es donde el plan revela una profundidad asombrosa. La resistencia de Jonás no fue un obstáculo para el plan, fue el motor del plan. El motor. Sí. Su no inicial fue lo que puso en marcha toda la cadena de acontecimientos que harían que su sí final fuera tan increíblemente poderoso. A ver, desarrolla eso porque es fascinante. ¿Cómo la desobediencia se convierte en la herramienta principal? Pensemos en la secuencia. Jonás desobedece y se sube a un barco para huir en la dirección opuesta a Nínive. ¿Qué pasa entonces? Se desata una tormenta terrible. Claro. La tripulación, que es pagana, con sus propios dioses, empieza a investigar por qué ocurre eso y descubren que es por culpa de Jonás y su huida del Dios de Israel. Y acaban tirándolo por la borda, básicamente. Sí, pero antes de eso, ven con sus propios ojos el poder de ese Dios sobre el mar. El primer impacto misionero de la historia ocurre durante la huida del misionero. ¡Qué bueno! Un grupo de marineros paganos acaba reconociendo y temiendo a un Dios que no conocían, todo por la crisis que provoca el profeta rebelde. Ya ahí vemos que Dios utiliza incluso la fuga para darse a conocer. Es una ironía increíble. El plan ya está funcionando incluso cuando el protagonista intenta sabotearlo. Una ironía divina, sí. Y luego viene el segundo acto de esta preparación. Los 3 días y 3 noches que pasa Jonás dentro del gran pez.
Esto no es solo un rescate milagroso, se convierte en lo que se podría llamar una sombra profética. Sombra profética. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Suena un poco técnico. Es un concepto muy interesante. Piensa en ello como un acontecimiento real, que, además de su significado inmediato, sirve como un adelanto, como el tráiler de una película, de algo mucho más grande e importante que ocurrirá en el futuro. Un patrón que se repite. Eso es. En este caso, la experiencia de Jonás de estar 3 días en la oscuridad, en las profundidades, y luego ser devuelto a la vida, es un eco potentísimo de muerte y resurrección, una señal que resonaría de forma mucho más profunda siglos después. ¿Entendido? Es como un ensayo general de un tema que va a ser central más adelante. Justo. Y así llegamos al momento clave. Cuando Jonás finalmente es expulsado en la playa, no es el mismo hombre que se subió al barco. Claro, no solo lleva un mensaje en sus labios, lleva en su propio cuerpo, en su propia historia, algo que ningún discurso puede fabricar, una credibilidad forjada por una intervención divina visible, espectacular e innegable. La diferencia entre contar una historia y ser la historia. Exactamente. Por eso la misión no era solo verbal. No. No para nada. La orden para Jonás en el fondo no era solo ve y di, sino ve y sé una señal. Tenía que encarnar el milagro que validaría sus palabras. Su experiencia personal se convirtió en el prólogo indispensable de su predicación pública. Por eso el mensaje llegó a Nínive completo. Completo. Era una advertencia y, a la vez, la prueba irrefutable de que la advertencia venía de un poder capaz de gobernar el mar, la vida y la muerte. Y también una oportunidad de misericordia, aunque el propio Jonás no estuviera muy de acuerdo con esa parte, ¿eh? Esa es la paradoja final y más increíble de toda la historia. El mensajero de la misericordia la ofrece a regañadientes, casi deseando que no la acepten. Si unimos todas estas piezas, la imagen que se forma es abrumadora. Da la sensación de que no hay un solo elemento dejado al azar. Es como un mecanismo de relojería de una complejidad increíble. Sí, esa es la impresión que da. La tormenta que se desata justo en ese momento y no en otro. El pez específico que está en el lugar preciso para tragarse a Jonás. El hecho de que el barco se dirigiera a un puerto y no a otro. La propia cultura de Nínive. La propia cultura de Nínive que estaba, por así decirlo, preparada para interpretar un evento así como una señal divina. E incluso, y esto es lo más alucinante, el corazón rebelde y prejuicioso del profeta. Todo parece estar entrelazado. La resistencia de Jonás, que a primera vista parece un fallo, acaba siendo la pieza que genera la tormenta, que a su vez convence a los marineros y que lleva al episodio del pez, que es lo que finalmente le da una credibilidad aplastante en Nínive. Es una cadena de causas y efectos perfecta y nos muestra una idea muy profunda, que el plan a menudo se despliega a través de elementos que nosotros consideraríamos errores, fracasos o desvíos. Claro. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran idea que emerge? Emergen dos ideas gigantescas, que son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado está la soberanía, la idea de que hay un control último sobre todos los detalles, incluso los que parecen más caóticos o negativos, como la desobediencia humana. Nada se escapa. Nada se escapa a ese control. Todo puede ser redirigido para cumplir un propósito mayor. Y por otro lado, supongo que está la compasión. Sí, pero no una compasión pasiva, sino una compasión increíblemente activa y tenaz. Una compasión que persigue al profeta que huye, que lo corrige en medio de su crisis, que lo salva de una muerte segura en las profundidades. Que advierte a una ciudad entera. Que va camino de la autodestrucción y que al final, contra todo pronóstico y contra los deseos del propio mensajero, les da una oportunidad. Es una compasión que no se rinde fácilmente. Llegando ya al final de nuestro análisis, la gran conclusión que podemos sacar es que esta historia de Jonás es un ejemplo asombroso de un plan meticulosamente orquestado. Un plan donde cada pieza, desde la cultura pagana de una ciudad hasta la imperfección y la resistencia de un profeta, todo suma. No solo forma parte del puzzle, sino que es esencial para que el resultado final sea posible. Todo está dispuesto para que el mensaje no solo se oiga, sino que se vea, se sienta y se experimente de una forma inolvidable. Exacto. Es la demostración de que el propósito final está por encima de la calidad de los instrumentos. Y esto nos deja con una reflexión final, una que se deriva de la propia lógica de la historia. A ver. Hemos visto que el propósito mayor
solo se entiende al mirar hacia atrás, al conectar los puntos que en el presente parecían aleatorios o incluso negativos. Como mirar un tapiz por el lado correcto, ¿no? Mientras se teje, por el reverso solo ves un caos de hilos, nudos y colores sin sentido. Solo al darle la vuelta ves el dibujo completo. Esa es la imagen perfecta. Y nos lleva a una pregunta abierta, una que queda flotando para la reflexión personal. Si en la historia de Jonás vemos cómo una fuga, una tormenta y una desesperación profunda fueron redirigidos para cumplir un fin redentor e inesperado, Cabe preguntarse, ¿qué acontecimientos en la vida de una persona, que en el momento parecen caóticos, negativos o simplemente absurdos, podrían ser en realidad piezas de un diseño más grande, cuyo propósito, por ahora, simplemente no podemos ver? buena pregunta. Te deja pensando, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.